Existe un descubrimiento genético que los científicos publicaron hace menos de una década y que debería cambiar completamente la forma en que vemos a cada caballo doméstico que existe en el planeta. Un hallazgo tan perturbador que cuando los investigadores lo presentaron en conferencias de biología evolutiva, algunos criadores de razas puras se levantaron y abandonaron la sala en absoluto silencio. El análisis del ADN de caballos salvajes modernos, comparado con el genoma de especímenes antiguos, preservados en permafrost siberiano, reveló algo que nadie esperaba encontrar. Más del 90% de todos los caballos domésticos actuales, desde los pura sangre de carreras hasta los caballos de tiro más masivos, descienden de un pool genético tan estrecho, tan limitado, tan empobrecido comparado con las poblaciones prehistóricas, que técnicamente estamos mirando a una especie que perdió la mayor parte de su diversidad genética en apenas 6.000 años de domesticación. Y lo más impactante de este descubrimiento no es lo que perdimos en términos de variedad genética abstracta, sino las capacidades concretas, medibles, extraordinarias que el caballo salvaje poseía y que sacrificamos sistemáticamente para crear un animal que pudiera servirnos mejor. Hoy vas a descubrir exactamente qué características eliminamos del código genético del caballo cuando decidimos convertirlo en nuestro sirviente. Y te garantizo que lo que estás a punto de conocer va a cambiar para siempre la forma en que miras a estos animales y lo que representan como testimonio viviente de lo que la domesticación realmente significa. La primera vez que un genetista compara secuencias de ADN de caballos prehistóricos con las de campeones modernos de carreras, esperaba encontrar mejoras, refinamientos, optimizaciones que siglos de cría selectiva habrían producido. Lo que encontró fue exactamente lo opuesto: una pérdida masiva de variantes genéticas que existían en poblaciones salvajes y que simplemente desaparecieron durante el proceso de domesticación. Para entender la magnitud de lo que se perdió, necesitas comprender primero lo que el caballo era, antes de que los humanos decidieran que sería más útil como herramienta que como animal libre. El caballo salvaje prehistórico, el animal que evolucionó durante millones de años en las estepas de Asia Central y las praderas de América del Norte antes de su extinción en este continente, no era simplemente un animal rápido. Era una máquina evolutiva de supervivencia optimizada para uno de los ambientes más despiadados del planeta. Estos animales podían recorrer entre 60 y 80 kilómetros diarios buscando agua y alimento, atravesando territorios donde la vegetación era escasa, donde los depredadores acechaban constantemente y donde las condiciones climáticas oscilaban entre calor extremo durante el día y frío brutal durante la noche. Su sistema digestivo estaba optimizado para extraer nutrientes de pastos pobres, duros, fibrosos, que otros herbívoros no podían aprovechar eficientemente. Sus cascos, esas estructuras que hoy consideramos tan delicadas que requieren herraduras de metal para protegerlas, eran compactos, duros y autorregenerativos, capaces de atravesar terrenos rocosos durante años sin mostrar desgaste significativo que comprometiera su movilidad. Pero la adaptación física era solo una parte de lo que hacía al caballo salvaje tan extraordinario. La sensibilidad sensorial de estos animales era algo que hoy apenas podemos imaginar en razas domésticas modernas. Su capacidad auditiva les permitía detectar el movimiento de depredadores a distancias que superaban los 500 metros. Su vista periférica cubría casi 340 grados, dejando apenas un pequeño punto ciego directamente detrás de su cuerpo. Pero quizás lo más impresionante era su capacidad de detectar vibraciones del suelo a través de sus cascos, un sentido táctil tan refinado que podían percibir la aproximación de una manada de lobos corriendo varios kilómetros de distancia, basándose únicamente en las vibraciones que sus patas generaban contra la tierra. El caballo salvaje no fue diseñado evolutivamente para obedecer órdenes humanas. Fue diseñado para anticipar peligro, para tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, para sobrevivir en un mundo donde cualquier error de juicio significaba muerte inmediata. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora,
Porque cuando los humanos comenzaron a domesticar caballos hace aproximadamente 6.000 años en las estepas de lo que hoy es Kazajstán, iniciaron un proceso de selección artificial que sistemáticamente eliminó precisamente esas características que hacían al caballo salvaje tan extraordinariamente capaz de sobrevivir de forma independiente. La domesticación no es un proceso neutral, no es simplemente criar animales en cautiverio. Es selección genética dirigida, donde los humanos eligen sistemáticamente qué individuos se reproducen basándose en características que nos benefician, independientemente de si esas características benefician o perjudican al animal mismo. En el caso de los caballos, los primeros criadores seleccionaron animales más dóciles, más fáciles de controlar, menos propensos a huir cuando se asustaban, más tolerantes a la presencia humana constante. Cada generación, los individuos que mostraban estas características deseables eran los únicos que se permitía reproducir. Los animales más salvajes, más independientes, más cautelosos frente a amenazas, aquellos cuyo instinto de supervivencia era más agudo, fueron sistemáticamente excluidos del pool genético. Y con cada generación de selección, variantes genéticas que habían sido preservadas por millones de años de evolución natural desaparecieron para siempre. Los estudios genómicos modernos que comparan ADN antiguo con ADN contemporáneo documentan esta pérdida con precisión devastadora. Genes relacionados con agresividad defensiva, prácticamente eliminados. Variantes asociadas con respuestas de huida rápidas e intensas, drásticamente reducidas. Alelos que codificaban para independencia comportamental y toma de decisiones autónoma, casi extintos en poblaciones domésticas. Lo que ganamos con esta selección es obvio. Obtuvimos un animal que podíamos montar sin que nos lanzara al suelo cada vez que se asustaba. Obtuvimos una herramienta de transporte que obedecía comandos en lugar de seguir sus propios instintos. Obtuvimos la capacidad de usar caballos en guerra, en agricultura, en comercio a larga distancia. Construimos civilizaciones enteras sobre el lomo de estos animales domesticados. Pero lo que perdimos es algo que solo ahora, con las herramientas de la genética moderna, estamos comenzando a cuantificar con precisión aterradora. Perdimos la inteligencia instintiva adaptativa que permitía al caballo salvaje navegar territorios desconocidos sin guía humana. El caballo salvaje prehistórico tomaba decisiones complejas constantemente, reconociendo rutas seguras versus peligrosas, identificando plantas nutritivas versus tóxicas, evaluando amenazas de depredadores basándose en señales sutiles del ambiente. Esta capacidad cognitiva no desapareció completamente con la domesticación, pero se atrofió significativamente. Cuando un animal ya no necesita pensar para sobrevivir, porque los humanos toman todas las decisiones críticas por él, la presión evolutiva para mantener esa capacidad cognitiva desaparece. No es que los caballos domésticos sean menos inteligentes en términos absolutos, es que necesitan usar mucho menos esa inteligencia en su vida diaria, y con generaciones de selección artificial priorizando obediencia sobre autonomía, el balance cognitivo cambió fundamentalmente. Pero las pérdidas genéticas no se limitaron a comportamiento y cognición. La estructura física misma del caballo fue transformada de maneras que beneficiaron objetivos humanos a expensas de la robustez natural del animal. Los caballos salvajes tienen estructuras óseas significativamente más densas que sus contrapartes domésticas del mismo tamaño. Sus articulaciones son más resistentes, diseñadas para absorber impactos repetidos durante décadas de movimiento constante sobre terrenos irregulares. Sus cascos, como ya mencioné, son más cortos, más anchos, más duros y completamente capaces de regenerarse y adaptarse a diferentes tipos de suelo sin intervención humana. En contraste, los caballos domésticos modernos, especialmente aquellos seleccionados para velocidad extrema, como los pura sangre de carreras, o para capacidades atléticas específicas como los caballos de salto, sufren tasas extraordinariamente altas de problemas musculoesqueléticos. Laminitis,
una condición dolorosa donde la estructura interna del casco se inflama y se separa del hueso. Es extremadamente rara en caballos salvajes, pero endémica en poblaciones domésticas. Artritis de inicio temprano afecta a porcentajes enormes de caballos de competición, animales que en sus adolescencias ya muestran degeneración articular que en poblaciones salvajes no aparecería hasta edades muy avanzadas. Fracturas por estrés, particularmente en las patas delanteras, son tan comunes en caballos de carreras que se consideran un riesgo ocupacional aceptable del deporte. ¿Por qué los caballos domésticos son tan físicamente frágiles comparados con sus ancestros salvajes? Porque durante siglos los criadores seleccionaron para características que maximizaban rendimiento a corto plazo, sin considerar durabilidad a largo plazo. Querían caballos más rápidos, entonces criaron animales con patas más largas y delgadas que podían alcanzar zancadas más amplias. Pero esas mismas patas son estructuralmente más débiles y más propensas a lesiones. Queríamos caballos más grandes e impresionantes visualmente. Entonces, seleccionamos para tamaño corporal masivo, pero ese peso adicional genera estrés enorme sobre articulaciones y tendones que evolucionaron para soportar cuerpos más pequeños. Cada característica que priorizamos porque nos parecía deseable desde una perspectiva humana vino con costos ocultos en términos de salud y resistencia del animal. Y esos costos no son hipotéticos ni abstractos, se manifiestan en la realidad concreta de que la esperanza de vida saludable de muchas razas domésticas modernas es significativamente menor que la de caballos ferales que viven sin intervención veterinaria en ambientes naturales. Los mustangs americanos, descendientes de caballos domésticos españoles que escaparon hace siglos y revirtieron a vida salvaje, muestran tasas de enfermedad y lesión dramáticamente menores que sus primos domésticos de pedigrí, a pesar de vivir en condiciones mucho más duras, sin alimento suplementario, sin atención veterinaria y sin protección contra elementos. El sistema inmunológico es otro dominio donde la domesticación causó pérdidas genéticas medibles. Los caballos salvajes muestran resistencia natural superior a infecciones bacterianas y parasitarias comparados con caballos domésticos en estudios controlados. La razón es que en ambientes salvajes, la selección natural favorece constantemente individuos con sistemas inmunes más robustos. Cualquier animal con deficiencias inmunológicas muere joven y no transmite sus genes. En ambientes domésticos, donde antibióticos, antiparasitarios y atención veterinaria constante mantienen vivos incluso a individuos con sistemas inmunes débiles, la presión selectiva para mantener resistencia inmunológica robusta desaparece. Con generaciones de cría en estas condiciones artificialmente protegidas, variantes genéticas que conferían resistencia superior a enfermedades se perdieron simplemente porque ya no eran necesarias para sobrevivir y reproducirse. El resultado es que muchos problemas veterinarios que afectan a caballos domésticos modernos, infecciones respiratorias crónicas, susceptibilidad a parásitos intestinales, respuestas alérgicas exageradas, son raros o inexistentes en poblaciones ferales que mantienen mayor diversidad genética heredada de ancestros salvajes. Pero quizás la pérdida más profunda y más difícil de cuantificar es algo que podríamos llamar autonomía psicológica. El caballo salvaje es un animal que existe completamente en sus propios términos. Toma todas sus decisiones basándose en evaluación constante de su ambiente y sus necesidades. Decide cuándo moverse, hacia dónde ir, qué comer, cuándo descansar, cómo responder a amenazas. Esta autonomía total no es solo un estado psicológico, es una capacidad cognitiva desarrollada durante millones de años de evolución. El caballo doméstico, en contraste, vive en un estado de dependencia perpetua. Los humanos deciden cuándo come, qué come, cuándo se mueve, hacia dónde va, cuándo trabaja, cuándo descansa. Esta dependencia, mantenida durante siglos de domesticación, ha modificado fundamentalmente la psicología de la especie. Un caballo doméstico liberado en la naturaleza sin preparación previa tiene probabilidades muy bajas
de sobrevivir a largo plazo. No porque sea físicamente incapaz, sino porque le falta el conjunto completo de comportamientos instintivos y capacidades de toma de decisiones que sus ancestros salvajes poseían naturalmente. En contraste, un caballo feral capturado de una población salvaje y forzado a vivir en condiciones domésticas raramente se adapta completamente. Retiene esa autonomía psicológica, esa resistencia a la dependencia total, que los criadores durante milenios intentaron eliminar sistemáticamente. Entonces, cuando miramos a los llamados caballos salvajes modernos, los Mustangs de América del Norte, los Brumbies de Australia, los caballos de las marismas de España, ¿qué estamos viendo realmente? No estamos viendo réplicas exactas de caballos prehistóricos. Todos estos animales descienden de caballos que fueron domesticados en algún momento de la historia. Pero lo fascinante, lo verdaderamente revelador sobre estas poblaciones ferales es la velocidad con la que características salvajes reemergen cuando la presión selectiva humana desaparece. En apenas unas pocas generaciones, viviendo sin intervención humana, los caballos ferales desarrollan cascos más duros que ya no requieren herraduras. Su estructura ósea se hace más densa y resistente. Sus sistemas inmunes se fortalecen. Su comportamiento se vuelve más cauteloso, más independiente, más adaptado a supervivencia autónoma. Es como si el código genético salvaje estuviera latente, esperando, listo para despertar en el momento en que las condiciones artificiales de domesticación se eliminan. Esta reversión rápida a características salvajes sugiere algo profundo sobre la genética del caballo. Sugiere que a pesar de 6.000 años de selección artificial intensiva, a pesar de la pérdida masiva de diversidad genética que documentamos en estudios genómicos, el caballo como especie retiene todavía la capacidad de readaptarse a vida salvaje con una facilidad que pocas otras especies domésticas demuestran. La pregunta que emerge de todo este análisis es incómoda y no tiene respuesta simple ni satisfactoria. ¿Domesticamos al caballo o lo debilitamos? ¿Convertimos a este animal en nuestro aliado más valioso o en una versión genéticamente incompleta, físicamente frágil y psicológicamente dependiente de lo que fue durante millones de años de evolución natural? La respuesta honesta es que hicimos ambas cosas simultáneamente. Ganamos todo lo que la civilización humana construyó sobre el trabajo de caballos domésticos. Transporte que permitió comercio a larga distancia. Poder militar que cambió el curso de guerras que definieron imperios. Capacidad agrícola que alimentó el crecimiento poblacional que llevó a la revolución industrial. Todo eso es real, innegable, transformador para la historia humana. Pero también perdimos algo real, innegable y quizás irreemplazable. Perdimos un animal casi indestructible, capaz de sobrevivir en algunos de los ambientes más duros del planeta, sin ayuda externa. Perdimos una inteligencia adaptativa autónoma que tomaba decisiones complejas sin guía humana. Perdimos una diversidad genética que representaba millones de años de evolución, optimizando supervivencia bajo presión constante de selección natural. Y perdimos algo menos tangible, pero quizás más profundo. Perdimos un testigo viviente de lo que significa existir como animal completamente libre, completamente autónomo, completamente dueño de su propio destino evolutivo. Cada vez que erramos un casco de caballo doméstico, estamos reconociendo implícitamente que creamos un animal que ya no puede cuidar de sí mismo de la forma en que sus ancestros lo hicieron durante eras geológicas. Cada vez que tratamos una enfermedad en un caballo de raza pura, que raramente afectaría a un Mustang feral, estamos viendo las consecuencias directas de selección genética que priorizó nuestros objetivos sobre la salud del animal. Y cada vez que vemos un caballo salvaje corriendo libre por praderas remotas, moviéndose con una gracia y una confianza que los caballos domésticos raramente demuestran, estamos viendo un reflejo fantasmal de lo que todos los caballos fueron antes de que decidiéramos que nos servirían mejor como herramientas que como seres independientes. El caballo salvaje no es rebelde, es genéticamente libre, y esa libertad genética,
esa autonomía codificada en millones de años de ADN evolutivo, es exactamente lo que sacrificamos para crear el animal domesticado que conocemos hoy. Tal vez el caballo nunca fue creado para servir. Tal vez fue creado para sobrevivir. Y quizás lo que llamamos domesticación es simplemente el proceso mediante el cual convertimos supervivientes en sirvientes, pagando un precio genético que solo ahora comenzamos a comprender completamente.